Puede observar y bueno, pues la verdad complicado el panorama que se vive en estos momentos en el territorio nacional. Zacatecas no es la excepción y sigue creciendo el número de muertes violentas. Hoy por lo menos hablamos ya de 3 personas al menos que perdieron la vida en un enfrentamiento, en una emboscada que sufrieron elementos de la Guardia Nacional esta mañana, esta madrugada en Río Grande. Estamos tratando de recabar más informes para presentárselos de inmediato. Mientras tanto, continúa el ascenso de contagios de coronavirus en Zacatecas. En el último mes se han infectado ya 873 personas. Gilberto Breñas, secretario de Salud, informó que Zacatecas continúa registrando un aumento en el número de contagios por coronavirus, superando ya los 1,400. Sin embargo, la entidad permanecerá en semáforo naranja, así como otras 13 a nivel nacional, mientras que el resto permanece en color rojo. El semáforo se va a mantener igual al de la semana pasada. De las 32 entidades están en naranja 14 y las demás están en rojo. Entonces el semáforo, como ven ustedes, Zacatecas por porcentaje de ocupación hospitalaria estamos en verde, por porcentaje de positividad en amarillo, por tendencia de casos hospitalizados en rojo y tendencia de casos con síndrome en naranja, lo que hace que tengamos un 2.2 de puntos del semáforo, siendo este naranja. 2.940 casos negativos, 103 sospechosos, 1.406 confirmados, 782 activos, 151 decesos y 473 recuperados. Podemos ver que ha habido un aumento continuo en el número de contagios. En la semana de junio del 15 al 21 estábamos en 156 contagios cada semana y actualmente estamos en 302 contagios por semana. O sea, un promedio de 22 pasó al doble a 43 contagios diarios. Quiere decir que del total van 873 personas infectadas en el último mes. Al día de hoy tenemos 1.406 contagios, 151 defunciones, que es la barra verde, y 473 recuperados. El secretario destacó que el problema continúa en los grupos de edad de más de 60 años, ya que en este rubro se encuentra el mayor porcentaje de fallecimientos. Además, ha aumentado el porcentaje de hospitalización. Tenemos que en mayores de 50 años prácticamente tenemos el 60, casi el 80% del número de defunciones. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que volvamos a la calle y que comenzamos a tener actividades esenciales, hay que mantenerse en casa si no tenemos que salir. Todo el mundo tenemos en casa alguna persona de edad y si llega a contagiarse son de las que tienen más mal pronóstico. ¿Cómo nos encontramos en Zacatecas actualmente en la hospitalización? Esta ha aumentado también considerablemente. Antes teníamos un promedio de 20, 22 pacientes, ahora tenemos 30 y 20 de ellos se encuentran intubados en la unidad COVID. El Seguro Social en los 2 hospitales, tanto Fresnillo como Zacatecas, tiene 35 pacientes internados, 11 de ellos con ventilador. Y el ISSSTE tiene 12 pacientes, 2 de ellos con ventilador. ¿Cuál es el problema del ventilador? Que la mayoría de los pacientes que llegan a esta etapa, sus complicaciones son muy grandes y la posibilidad de que fallezcan es mayor. Tenemos que el 50% de los fallecimientos han sido en el Seguro Social, el 38% en la Secretaría de Salud, un 8% en el ISSSTE y un 4% en hospitales privados. Los 5 municipios con mayor número de mortalidad, tenemos a Fresnillo con 37, Zacatecas con 20, Jerez con 10, Río Grande con 9 y hay 11 del resto de los municipios. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.
Mire, y de acuerdo con escenarios, hoy hablamos de casi 1,500 contagios confirmados en Zacatecas, pero son pocas las pruebas que se realizan. Y según las proyecciones de la Secretaría de Salud, podríamos llegar a superar hasta los 6,000 contagios en Zacatecas. El secretario de Salud, Gilberto Breña, subrayó que se han hecho proyecciones del comportamiento del coronavirus en Zacatecas, ya que al inicio de la pandemia se hablaba de más de 2,000 contagios, por lo que explicó que se tienen 3 escenarios específicos y que en el peor de los casos se podría llegar a superar los 6,000 contagios. Bueno, las proyecciones, si nos ponemos a ver el reporte diario que se hace, pues prácticamente podemos decir que no se ha seguido ninguna. Se han hecho proyecciones aquí por la universidad, se han hecho proyecciones por el CONACYT, comenzaron hablando que íbamos a andar cerca de las 2,000 casos programados, que íbamos a llegar a 100 defunciones, ya lo sobrepasamos, incluso en el país actualmente pues es un número mucho mayor de lo que se había programado sobre la población nacional. Teníamos 3 escenarios, el más malo sería llegar cerca de 6,900 casos, el medio sería llegar a cerca de los 5,000 casos y el más bajo sería llegar cerca de los 3,300 casos. En cuanto al número de defunciones, pues no se puede saber, todo depende mucho de la comorbilidad. Y otra cosa muy importante, depende de la oportunidad con que el paciente acude. Tenemos pacientes que en determinado momento están en aislamiento domiciliario. El hecho que ocurra un problema respiratorio, la dificultad respiratoria no ha reflejado exactamente el porcentaje de oxigenación que tiene el paciente. Entonces, como va siendo poco a poco, cuando llega a tener menos de un 60% de oxigenación, son cuando encontramos a pacientes que fallecen en el domicilio o que fallecen camino al hospital, o en cuanto llegan al hospital ya no hay oportunidad de atenderlos o de poder prestarles alguna ayuda. En cuanto a las pruebas para detectar el virus, se informó que solo se realizan a personas con cierta sintomatología y a diario se están aplicando de 70 a 80 pruebas. Aquí en Zacatecas se han hecho más de 4,000 pruebas. Tenemos que son 2,940 negativos. Y los lugares donde se hacen y que están autorizados es el Laboratorio Estatal de Salud Pública y el Laboratorio de la UAS. Son los únicos. Las pruebas nosotros tenemos suficientes para realizarlas, pero el hacer una prueba debe de llevar un protocolo y hacerse en la persona que tiene ya cierta sintomatología. Si nosotros hacemos pruebas a la gente en general que no tiene sintomatología, van a salir negativos. Si hay el antecedente que estuvo en relación con algún caso, que estuvo expuesto, que viajó, que tiene un cuadro gripal, que tiene tos, que tiene fiebre, que tiene malestar, se toma la muestra y es cuando puede salir positiva. Las pruebas rápidas que son de inmunoglobulina, que es IgM y IgG, esas no van a salir positivas sino hasta 7 días después que haya estado con sintomatología y que haya estado enfermo el paciente. Y el IgG va a salir hasta 14 días después. Entonces, quiere decir que hay la probabilidad de que haya estado en contacto con el virus, pero no quiere decir que haya tenido la enfermedad. Entonces, no se trata nada más de hacer pruebas por hacer. Nosotros estamos constantemente en adquisición de los insumos, porque no nada más es el material de la prueba, es el medio de transporte, las enzimas para extraerlos, es los hisopos para la toma de muestra y es una serie de insumos que necesitamos estar adquiriendo para poder realizar las pruebas. Hasta el corte del día de ayer, bueno, el Laboratorio Estatal de Salud Pública diario está entregando el número de reactivos que en promedio está procesando, oscila entre los 70 y los 80 pruebas diarias y en algunos momentos ha tenido hasta 141. Obviamente es un desfase totalmente, dado que hay momentos en que llega un número mayor de pruebas.
Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez. Y a este ritmo de crecimiento de los contagios de la enfermedad y del número de defunciones, lo más probable es que no se regrese a clases el 10 de agosto, advierte la Secretaría de Salud. Además, advierten que la apertura de gimnasios, bares y cines son restringidos bajo estrictos protocolos de salud. El vocero de la Secretaría de Salud, Gerardo López Longoria, explicó cuál es el comportamiento del virus una vez alojado en el cuerpo humano. Además, también se destacó que quienes han estado en aislamiento domiciliario requieren de más de 14 días para tener una mejor recuperación. Hasta este momento, la evidencia que se va generando día a día conforme se va conociendo al virus, se ha identificado que una vez que la persona se pone en contacto con él, se genera un periodo de incubación que puede ir de 5 hasta 7 días. El periodo de incubación es la etapa en donde el virus se está replicando en la persona. Y hay quien dice que durante este momento, a partir del tercer día, ya esa persona puede ser infectante, sobre todo al expulsar fragmentos del virus o virus activo, al momento de hablar, de toser, de estornudar, de elevar el tono de la voz. Y al cabo de ese periodo se conoce si desarrolla o no la enfermedad. Una vez que se desarrolla la enfermedad, la evidencia que se tiene es que en el lapso de una semana, en las personas sanas, resuelve el problema de salud. Sin embargo, se ha tomado la segunda semana de esa cuarentena para asegurar esta condición. Si se hiciera una prueba de PCR, una vez que aparecen los síntomas, seguramente esa prueba estaría positiva y habría que hacer todo el protocolo que se sigue con estas personas. Se estima que cada 14 días la persona puede estar entonces recuperada. Sin embargo, lo que se ha observado en Zacatecas es que se requiere mayor tiempo para que la persona tenga esa percepción de bienestar que tenía hasta antes de la enfermedad. Y este periodo oscila entre 3 y entre 4 semanas. En el tema de la apertura de algunas actividades como en gimnasios, bares y cines, la Secretaría informó que han permitido la apertura de estos siempre y cuando cumplan ciertas medidas preventivas. En este momento, como se señalaba, los bares no están permitidos. Hasta este momento, en la ciudad de Zacatecas y Guadalupe, son no más de 11 gimnasios que han entregado protocolos, que lo están aplicando, que fueron evaluados por la área de regulación y fomento sanitario de la Secretaría de Salud, y en donde realmente los propietarios están haciendo medidas extraordinarias, restringiendo incluso las actividades y los espacios, y esfuerzos importantes, no solo los dueños de la empresa, sino también las personas que acuden. En ese sentido, es una naturaleza vinculada al semáforo. Muchas de las actividades están de momento suspendidas. Esperamos que con la ayuda de todos podamos disminuir la incidencia de casos y entonces migrar a escenarios más relajados como el amarillo y en un eventual futuro el escenario verde, en donde estaríamos ya prácticamente con todas las actividades. Finalmente, desde la Secretaría de Salud advierten que de continuar en la escalada de contagios es muy probable que no haya regreso a clases presenciales en el mes de agosto, tal como lo anunció el secretario de Educación a nivel federal, Esteban Moctezuma, hasta que el semáforo esté en color verde. En materia educativa, para cualquier nivel educativo, desde educación inicial hasta educación superior, hemos insistido, y así están los lineamientos que nos pidió el señor presidente que comunicáramos, que no vamos a iniciar actividades escolares hasta que estemos en semáforo verde. Sin semáforo verde no hay actividad escolar, y por actividad escolar me refiero no solo a clases, me refiero también a toda la preparación previa a las clases, que es la limpieza de las escuelas, que es la capacitación, que son los consejos técnicos escolares.
Si controlamos la movilidad, si seguimos las medidas sanitarias, puede tardar menos. Algunos hablan de octubre, habíamos comenzado que era junio, julio, agosto, que regresaban a clases, ahora se pone en duda el regreso a clases, o sea, no hay una fecha, no podemos nadie estar seguros cómo va a reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar? Como actuemos la gente. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.